En este PowerPoint vamos a hablar de la disfagia, la litosis y el babeo, y la diferencia entre regurgitación y vómito. En el próximo PowerPoint también de esta misma clase vamos a retomar a partir del vómito, ya que es uno de los síntomas más importantes de las patologías gástricas. La disfagia, que es la dificultad para la deglución, la litosis, que es el mal aliento, y el babeo, pueden presentarse en modo simultáneo en varias enfermedades de la cavidad oral. Aunque cualquier patología que produzca disfagia puede tener una aparición aguda, ustedes como futuros veterinarios tienen que darle mucha importancia. Algo que es muy frecuente es que es la presencia de cuerpos extraños o de traumatismos. Por lo tanto, deben valorar el historial de su paciente, el entorno en el cual viven, y deben realizar una exploración tanto oral, laringea, craneal completa. En lo posible, realizar esa exploración sin sedación farmacológica para que se pueda detectar el dolor. Si se encuentra dolor, deberán determinar si se produce con la boca abierta, por ejemplo, en las inflamaciones, las retrovulvares, que es la neuritis retrovulvar, que es la inflamación de la porción del nervio óptico que está detrás del ojo y que generalmente afecta a un solo ojo, o si está asociado con estructuras que están fuera de la boca, por ejemplo, los músculos de la masticación, o bien si tienen su origen en la cavidad oral. ¿Qué causas nos pueden producir disfagias? El dolor oral, producido, por ejemplo, por traumatismos, como ser fracturas, ya sea de los huesos o de los dientes, o desgarros de los tejidos blandos. Inflamaciones, como ser estomatitis, faringitis, gingivitis. Causas inmunomediadas, las caries que son muy frecuentes en los gatos, presencia de cuerpos extraños, la uremia o la estenosis esofágica o esofagitis. Como masas orales podemos encontrar tumores, pólipos inflamatorios del oído medio, también frecuente en los gatos, y patologías neuromusculares, por ejemplo, parálisis producidas por garrapatas, la rabia, el tétano o el botulismo. Como causas de la litosis y el babeo, podemos nombrar a las causas bacterianas, ya sea porque las comidas quedan retenidas en la boca y por lo tanto las bacterias proliferan en esa retención, alimentos retenidos en el esófago por ingestión de sustancias nocivas. Muchas veces los perros tienen la conducta de comer materia fecal, sarros, periodontitis, lesiones del tejido oral. Dentro de lo que es tialismo, o sea, esa hipersalivación, podemos nombrar las náuseas, las encefalopatías que son muy frecuentes en el gato, actividades convulsivas, o bien estimulación por sustancias ya sean químicas, tóxicas o los fármacos amargos, por ejemplo el metronidazol, si ustedes recuerdan, que se utiliza como antiparasitario para los protozoos y también como un antibacteriano. Esto produce muchísima salivación en el momento de la administración por vía oral. Problemas de conductas, hipertermia, hipersecreción de las glándulas salivales. Y el pseudotialismo, que es la liberación excesiva de la saliva por falla de la deglución, con una producción en cantidad normal de saliva, para que puedan hacer un diferencial con tialismo. Como causas de estas pseudotialismos podemos encontrar el dolor oral, la estomatitis, parálisis del nervio facial. Al momento del diagnóstico, el observar al paciente tragar sólidos y alimentos líquidos ofrece una clave importante en el diagnóstico diferencial en el caso de las disfagias orales y disfagias faríngeas. Las disfagias orales, cuando hay debilidad y dolor, el animal va a sacar la comida de la boca y va a volver a intentar comerla.
Si hay dolor unilateral, o sea, de un solo lado, el paciente lo que hace es desviar la comida hacia el lado que no le duele, o sea, el lado sano. Puede sacar la comida de la boca o no y va a reintentar comerla. Si hay demasiado dolor, va a evitar comer, pero muestra interés. Es el caso de presencias de abscesos orales, úlceras o neoplasias, o bien cuerpos extraños. En la disfagia faríngea, en cambio, hay repetidos intentos para tragar con movimientos exagerados de la cabeza, acompañado a veces de tos, de arcadas y en ocasiones también puede haber como regurgitación nasal. Nosotros a veces lo definimos como que el animal está atorado, como que el animal está atragantado. Algunos textos lo diferencian dentro de esta disfagia faríngea a la cricofaringia. La única diferencia es que en el trastorno faríngeo, o sea, esa debilidad muscular, no hay reflejos de glutorio. Y en el cricofaringio sí la hay. Otra herramienta importante en el diagnóstico son la biopsia, las radiografías simples y la de contraste y los cultivos de la cavidad oral, que vamos a hablar un poquito en el siguiente slide. En este slide podemos ver claramente en un cuadrito las diferencias con respecto a los signos entre la disfagia oral, disfagia faríngea y la cricofaringia. Luego que hicieron un historial y una exploración exhaustiva, para llegar al diagnóstico, como muy buena herramienta, es la biopsia. La biopsia de lesiones de la mucosa, por ejemplo, de una masa, de una zona ulcerada, de un tejido inflamado y de los músculos de la masticación que están mostrando dolor. Pero a veces las masas que no afectan a la mucosa, por ejemplo, en ciertos lugares de la laringe pueden ser difíciles de detectar y solamente se encuentran después que se realizó una cuidadosa palpación digital. La radiografía, ¿qué podemos decir? Sirve muchísimo como herramienta, una radiografía simple de la cavidad oral, de la laringe. También las radiografías con contrastes para poder detectar y definir las disfagias neuromusculares andan muy bien. Y los cultivos de la cavidad oral no son, diríamos, muy utilizados, ya que la flora oral normal hace que la interpretación de los resultados sea complicado, a menos que exista un trayecto fistuloso o un acceso que justifique el cultivo de la cavidad oral. Entonces, tenemos varias herramientas para poder utilizar para el momento del diagnóstico. En el tratamiento tenemos siempre que tener como objetivo el abordaje de la causa. Si tenemos como causa cuerpos extraños, hay que retirarlos. Abscesos, hay que drenarlos. En el caso de patologías que se sospechen una neoproliferación celular, se va a tomar biopsia y si el diagnóstico nos dice de que hay un problema acá oncológico, pues la derivación del tratamiento va a ser hacia drogas oncológicas. En el caso de patologías dentarias, pues el tratamiento va a ser odontológico, ya sea limpieza de sarro, extracción de piezas dentales. En los pacientes que tengan disfagia faríngea o la cricofaringia, la gastrotomía, o sea, el uso de tubos gástricos, es parte fundamental del tratamiento. A esto siempre se le va a complementar con una terapéutica farmacológica, con usos de antiinflamatorios, analgésicos, antibiótico terapia
que ameriten el caso. Veamos la diferencia entre megaesófago y dismotilidad esofágica. El megaesófago es una dilatación y una disfunción del esófago. El megaesófago tiene como una fisiopatología caracterizada porque hay una insuficiencia de las sondas peristálticas y es una patología que no se da de un día para otro, sino que es progresiva. El megaesófago puede ser primario o puede ser secundario. Ya veremos algunas causas que nos pueden producir estos tipos de megaesófago. La principal causa del adquirido es la miastenia gravis, o sea, cuando hay debilidad y cuando hay fatiga de los músculos, y que generalmente es causada porque lo que podemos decir que hay una ruptura en la comunicación entre los nervios y los músculos. En cambio, en la dismotilidad esofágica, acá el término utilizado es más bien para decir que hay una carencia en la motilidad esofágica sin dilatación del esófago, y que es visible a través del uso de como herramienta para el diagnóstico de las placas radiográficas. Muy importante el utilizar placas radiográficas para poder ver la diferenciación entre estas dos. Dentro de las causas del megaesófago, si bien son múltiples, las principales que podemos mencionar y clasificarlas en primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos las congénitas y las adquiridas. Cuando digo congénita me estoy refiriendo a algunas razas que por ahí tienen un poco más de predisposición, como la gran danés, pastor alemán, el setter irlandés, todos ellos asociados a una estenosis pilórica. Dentro de las secundarias, la miastenia grave, ya sea focal o sea generalizada, múltiples problemas neurológicos, por nombrar algunos de ellos, la polimiositis, la polineuropatías, las lesiones bilaterales del nervio vago, también traumatismos, neoplasia, botulismo, el tétano, el lupus eritematoso diseminado en los perros y algunos tóxicos como plomo, talio, acrilamida, para nombrar algunos de ellos. En esta diapositiva vemos dos imágenes de una herramienta muy utilizada para todas estas patologías, que es la radiografía. En este caso es con contraste de bario, y donde podemos observar claramente la presencia de megaesófago. Eso que ustedes ven de color más blanquecino son las dilataciones por el megaesófago. En el tratamiento del megaesófago. En el caso de megaesófago congénitos, vamos a tener que enseñarle al propietario a manejar lo que es la alimentación, la comida, la forma de administrarlos, tanto el agua como la comida en posturas elevadas durante 15 a 30 minutos, luego de que se le da. Las dietas tendrán que ser más adecuadas, según el caso. El uso de procinéticos, hablamos de drogas parasimpático-miméticas, donde estas lo que buscamos es su acción de producir un aumento en la amplitud de las contracciones esofágicas existentes y de hacer aparecer ondas contráctiles en segmentos no activos de ese megaesófago, lo que da una mejoría clínica parcial. Por ejemplo, hablamos del betanecol. Además hay otras drogas como ser el urecolino o la neostigmina. La metoclopramida está contraproducente, si bien es un procinético, es de acción central. Y dentro de los megaesófagos adquiridos, las mismas consideraciones anteriores, más el tratamiento del agente causal. Muchas veces van a tener situaciones donde el propietario llega a la consulta y dice: mi perro vomita. Pero a través de una buena anamnesis y una buena exploración,
se van a dar cuenta de que no era vómito, sino una regurgitación. Entonces, ¿cómo definimos la regurgitación? Es una expulsión de la comida, del agua, saliva, desde la boca a la faringe o el esófago. En cambio, el vómito es la expulsión de ese material desde el estómago y o del duodeno. Y hay una tercera diferenciación que es la expectoración, que acá en este caso sería la salida de ese material por la boca, pero viene del tracto respiratorio, y algo característico que normalmente se asocia a una tos simultáneamente. Entonces, fíjense lo valioso de hacer una correcta anamnesis, una correcta exploración que nos pueda a nosotros permitir distinguir estas tres acciones. Vamos a ver un poquito algunos signos que nos puedan diferenciar entre regurgitación y vómito. En el caso de las náuseas prodrómicas, o sea, cuando el paciente comienza a salivar o se lame los labios, se desplaza de un lado a otro mostrando signos de ansiedad, es como que el paciente le está avisando al propietario de que va a vomitar. Este no se encuentra presente en la regurgitación y sí en el vómito. Las arcadas no están presentes en la regurgitación, pero es habitual en el vómito. Con respecto a lo que es material producido, o sea, la comida, por ejemplo, ¿qué características va a tener en la regurgitación? Va a estar presente y no va a estar digerida. En cambio, en el vómito va a estar presente, pero digerida o semidigerida. La bilis no se encuentra en la regurgitación y sí es frecuente en el vómito. La sangre, bien, ¿qué característica tiene? O sea, la sangre en la regurgitación normalmente no se encuentra. En el caso que se encontrara, esta sangre es no digerida y me está indicando de que hay una lesión a nivel de esófago, de cavidad oral, pero la característica es que no está digerida. A diferencia que en el vómito, sí puede estar, y si lo está, puede ser digerida o parcialmente digerida. Con respecto a la cantidad de material, podemos decir que tanto en regurgitación como en vómito, o sea, la cantidad puede ser variable, ¿sí? Cualquier cantidad, el volumen, cualquier volumen, es igual para los dos, o sea, no es una herramienta para poder diferenciarlas. Con respecto al momento, o sea, el animal come y cuánto tiempo transcurrió luego de la ingestión de los alimentos, cuánto tiempo transcurrió que regurgita o vomita, podemos decir que es indiferente. En cualquier momento lo puede hacer para, ya sea para regurgitación y vómito. La dilatación del esófago cervical puede estar presente en la regurgitación, pero no está presente en el vómito. Para poder determinar el pH es muy valioso utilizar las tiras de orina. Esas tiras de orina tienen en una porción, ya vamos a ver cuando lleguemos a las clases de análisis de orina, estas tiras sirven para medir el pH, entonces utilizamos y vemos si es mayor a 7, decimos que es alcalino, o sea, es regurgitación, y si tiene un pH menor a 5, estamos hablando de que es vómito. Y la bilis no está presente en lo que es regurgitación y puede estar presente en el vómito, porque nos está diciendo que proviene ese contenido desde el duodeno. Así como pueden ver, hay muchísimos signos que nos pueden diferenciar la regurgitación del vómito y tenemos que estar muy atentos a través de una anamnesis, a través de una buena exploración, para poder
diferenciarlo y no cometer errores, que suele ser muy habitual. Con respecto al tratamiento de las obstrucciones esofágicas, si el problema son la presencia de cuerpos extraños y estos están ubicados en la zona anterior a la base del corazón, podemos realizar la extracción a través de las endoscopías. Si no, podemos recurrir a lo que es las cirugías. Para las esofagitis, si son superficiales, es importante las dietas blandas, administrarles varias veces, darles varias veces pequeñas porciones y que no tengan grasas. En las esofagitis profundas, recurrimos ya a lo que es terapéuticas farmacológicas. Usamos metoclopramida como un procinético, un antiemético, se recordarán de fármaco, más omeprazol como un inhibidor de la bomba de protones, un antiácidos, o cimetidina. La cimetidina anda muy bien para lo que son las enfermedades del reflujo gastroesofágicos, donde el reflujo de ácido del estómago produce lesiones sobre el esófago. Para los gatos, Cisapride o metoclopramida. Cisapride mencionamos sí de que nos interesa su acción sobre el incremento del tono del esfínter esofágico inferior, y estimula el peritaltismo esofágico, pero recordemos que esta droga Cisapride si administramos con otras drogas que inhiben el sistema funcional de las oxidasas. Si recuerdan el paquete P450, lo que va a suceder es que vamos a obtener niveles plasmáticos muy altos de Cisaprides, pudiéndonos producir efectos tóxicos a dosis terapéutica. Por ejemplo, en interacciones farmacológicas no podemos administrarlos con antimicóticos azólicos o con antibióticos como macrólidos, como la eritromicina, claritromicina. Más cimetidina, podemos administrar, o sea, Cisapride o metoclopramida más cimetidina. En ambas especies, como protector, los sucralfatos, siempre las dietas blandas, en varias tomas, con una postura elevada durante la ingesta y durante 15 a 30 minutos tras la ingesta. La alimentación, en casos muy graves, podemos recurrir a los sondajes gástricos. Y el uso, si amerita el caso, de antibióticos y o de glucocorticoides, que es contravertido, que depende del criterio del médico veterinario por sus múltiples efectos adversos que son de amplio conocimiento.